Pues ahí está el problema, jóvenes. Vamos a aplicar la parte de balance de energía para un sistema abierto con flujo estacionario. Más específico aún, es un mezclador. Por lo tanto, pues vamos a ir considerando la parte de los datos. Así que vayan leyendo y me van diciendo qué datos tenemos, jóvenes. Datos que tengo. Que flujo másico. Un flujo másico. ¿De cuánto? 100 kilogramos sobre minuto. Con respecto a qué viene siendo. Entrada, salida, ¿qué viene siendo? Entrada. Entonces, vamos a ponerle 1. Seguimos, ¿qué más? Temperatura. ¿La temperatura de quién? De entrada. Temperatura 1, que vale 50 Celsius. ¿Qué más? Presión. La presión 1. ¿Cuánto vale? 5 bares. ¿Qué sigue? Entrada de vapor. Flujo másico 2. Flujo másico 2. ¿Cuánto vale? No sabemos. No sabemos. ¿Qué más? Su temperatura y su presión. La temperatura de ese flujo másico. 180 Celsius. Y su presión. Igual 5 bares. No, 50 bares. 5 bar. ¿Qué más? Velocidad del flujo. Ajá, pero ¿qué viene siendo eso? ¿De quién o de qué? De la segunda. La salida. La salida, entonces, flujo másico 3. ¿Cuánto vale? No lo sé. 60 metros sobre segundo. No lo sé. ¿No? Y ahora, ¿qué conozco de ese flujo másico? La velocidad, ¿nada más? También la presión. Vámonos en orden, entonces, ¿qué primero? Presión. Presión 3. ¿Cuánto vale? 5 bares. 5 bares. Aquí van a poner en juego todo lo que aprendieron en termodinámica. ¿Qué más tengo? La velocidad del flujo 3. Velocidad de la salida. Ahí está. Entonces, ahorita déjame corregir nomás una cosa aquí. Ok, me decían ustedes. Permítanme un momentito, voy a subir un poquito. Ajá, ¿qué más tenemos? Dice que litio. Bueno, ahorita vemos todo ese rollo, que si es vapor, que si es líquido. Pero ¿qué dato tenemos un poquito más explícito? Sí, la pérdida de calor. Tenemos Q. Tenemos Q que está perdiéndose 151.920 kilojoules. Tenemos unidad de tiempo, minutos. ¿Qué más? ¿Ya nos están pidiendo? Porque ya no hay más datos. ¿Qué nos están pidiendo? El flujo másico del vapor. O sea, nos están pidiendo M2, ¿no? Esto. Y nos están pidiendo ¿qué también? Entonces, diámetro ¿de quién? Entonces, diámetro, ¿qué sería? ¿Diámetro? 3. Diámetro 3. No lo sé, pero en centímetros. Entonces, tenemos todos esos datos.
y esas incógnitas que nos están pidiendo. Entonces nos vamos ahora a la parte de planteamiento y traducción. Entonces vamos a manejar la traducción. O también plantear las ecuaciones y demás. Lo primero que se me debe de ocurrir pues es traducir todo lo que me está diciendo el problema, y eso pues engloba el esquema de un diagrama de flujo. Aquí por ejemplo yo tengo mi diagrama, un diagrama de bloques para ser exactos, donde pues voy a considerar las corrientes de entrada como de salida. En este caso este es un calentador, pero más que nada se considera como un mezclador. Entonces yo tengo un equipo de mezclado. Tengo que denotar las corrientes de entrada y salida. ¿Cuántas corrientes de entrada tengo entonces? 2. Con respecto a... Una de salida. Con respecto a qué tipo de flujo, qué tipo de sustancia que tengo. Agua y vapor. Entonces, Líquido y vapor. tengo agua. Al menos de entrada estoy diciendo que tengo agua. No puedo decir todavía qué tipo de agua tengo. No tampoco qué tipo de vapor tengo. Cuando me refiero a qué tipo de vapor, ¿cuántos tipos de estados puedo tener con respecto al agua y el vapor? A ver, termodinámica. Pues es que en el agua puede ser, el vapor puede ser saturado, condensado. A ver, en orden, vamos con el agua. O sea, Okay, el agua. No se vaya. Pues puede ser agua. Ya llevaron termodinámica, por eso les hablo estados termodinámicos. ¿Cuáles son los estados termodinámicos que ustedes conocen? Estados termodinámicos. Cuando hablo de estados, cuando les dicen estados, ¿De la materia? ¿a qué tipo, o sea, a qué se refiere? Cuando le dicen estados termodinámicos, pero la palabra de estados... Así es, sólido, líquido, gaseoso. Ok. Ahora, con respecto al problema, ¿qué tenemos entonces? Líquido y gas. Líquido y vapor. Hay una diferencia entre gas y el vapor. Tenemos líquido y gas. Líquido y vapor. Ahora, vámonos con qué tipo de líquido. Agua o líquido y líquido gas. Pero ahora vamos a hablar técnico. Okay, ¿Qué tipo de...? No, Emilio. A ver, me lo llevé de estado de agregación. Sí. Sólido, líquido, gaseoso. Ya me dijo que tengo líquido y vapor. Ahora vámonos con los líquidos. ¿Qué tipo de líquidos podemos tener? Hablando de agua. O sea, líquidos, ¿qué tipo de líquidos? No me refiero a las sustancias. Sí, se refiere que si es agua pura, agua concentrada, agua... Pero esos no son estados. Estados termodinámicos, tiene que ver con eso. El del agua condensada. Ajá, a ver, sigue, yo lo escucho. Agua condensada pudiera ser agua. Ustedes me dicen, tenemos agua. ¿El agua también puede ser saturada? Pues, usted díganme. El vapor puede ser vapor saturado. Bueno. Agua calentada, agua calentada. Agua caliente, agua fría, va a decir. Sí, no. No, pues usted síganle. Cambian sus aspectos físicos, aunque sea el mismo líquido, la temperatura cambia su densidad. Sí. Bueno, ok. Y ahora, ¿qué tengo aquí a la salida? Como entrada tengo agua y tengo vapor. No he definido qué tipo de líquido. Tenemos un líquido saturado. Y no sé qué tipo de vapor tengo, pero al menos ya me dijeron que tienen líquido. ¿Líquido calientito? 50 grados o está? Y vapor. ¿Acá qué tengo? Líquido saturado. ¿Vale? Líquido saturado. Un líquido saturado, pero ¿qué tengo? Una mezcla.
Y ustedes me dicen que es líquido saturado. Ok. ¿Y qué es un líquido saturado? ¿Cómo lo entienden? Porque todo esto lo tienen que entender, porque si no, no vamos a poder hacer nada de balance de energía. Si no se entiende qué tipo de estado termodinámico estoy trabajando, ya sea como corriente de entrada, ya sea como corriente de salida, no voy a poder tomar los valores correctos, por ejemplo, de entalpías, porque no es la misma entalpía que tiene un líquido, y se los voy a decir no como estado, sino al menos asociado a la temperatura. No va a tener la misma entalpía un líquido que se encuentre a temperatura ambiente, a un líquido que se encuentre por debajo de la temperatura ambiente, o un líquido que se encuentre a punto de hacer un cambio de fase, o un líquido que ya hizo un poco de cambio de fase, o que un líquido que ya no es de fase líquida, sino ya pasó a vapor, o de un vapor que ya no tiene nada de humedad, que ya pasó a un vapor sobrecalentado. Entonces, son varios estados termodinámicos. Y si ustedes no comprenden este punto, no vamos a poder avanzar en un balance de energía. ¿Cómo podríamos estar manejando los estados termodinámicos? ¿Cuáles conocen ustedes? A ver, digan uno que ahorita acaban de mencionar. Yo les digo si es un estado termodinámico o no. A ver, el que digan. Ahí tienen uno, de hecho, ya dijeron. Saturado. El líquido saturado. La pregunta es, ¿qué es un líquido saturado? Si no se entiende, lean el problema, donde les dice esa parte del líquido saturado. ¿Cómo se lo imaginan? El líquido saturado, lo entiendo que es el líquido que está por hacer un cambio de fase. A punto de pasar a la siguiente fase, que en este caso sería a la ¿La siguiente fase? ¿Cuál es la siguiente fase? A vapor. Un líquido saturado, de entrada lo pueden ver, como su nombre le dice, es un líquido. O sea, es un líquido. Todavía tú lo puedes ver y dices, es líquido, es agua líquida. Pues. Siguiente, es agua líquida, pero caliente. Muy caliente. Digo, términos como ustedes lo están al inicio lo manejan. Entonces, es un líquido, está muy caliente. Ya términos termodinámicos, es un líquido que tiene suficiente energía, ¿sí?, para que en su momento haga el cambio de fase a vapor. O sea, está a 100 grados, o sea, si lo quieren ver así, está a 100 grados. Que tú vienes y le agregas un poco más de energía, en automático puede hacer el cambio de estado. Entonces es un líquido que se encuentra a punto de hacer el cambio de estado. No digo más valores, porque 100 grados no precisamente necesitas 100 grados para hacer el cambio de fase. Posiblemente si tienes una presión reducida, pues puede hacer el cambio de fase a menos de 100 grados. Yo les estoy poniendo como el ejemplo más conocido, pero realmente la definición de un líquido saturado es un líquido que se encuentra a punto de hacer el cambio de fase. Bueno, eso es lo que sale. Eso es lo que yo tengo a la salida una vez que se mezcla agua a 50 grados y vapor a 180. Y yo creo que es lógico, porque cuando tú tienes una corriente líquida y una corriente de vapor, cuando ya se encuentran en una misma área, o un mismo espacio, perdón, compartiendo el mismo espacio, pues obviamente va a haber transferencia de calor. Y la transferencia de calor nos dice que va de la región más caliente a la región más fría. ¿Qué significa? Que el vapor entonces, cuando se mezcla con el líquido a 50 grados, va a haber una transferencia de energía, y la energía que tiene el vapor se lo va a pasar al líquido. Y en su momento, el vapor, al perder energía, ¿qué le va a pasar? Se va a condensar, y por lo tanto voy a tener agua. Combinación entre una mezcla de agua y vapor ahí. Pero va a llegar un momento en que todo, me imagino que el vapor va a pasar a ser líquido. Tanto que va a pasar a ser líquido que llega a un líquido saturado. Es decir, un líquido muy caliente que con un poquito más de energía vuelve a hacer su cambio de estado. Entonces ahí algo pasa dentro del mezclador. Este intercambio de energía, y al final lo que era vapor, por la pérdida de energía, se condensa. Entonces sí es lógico lo que nos mencionan a la salida, que es un líquido saturado. Pero ahora hay que definir qué está pasando con ese tipo de líquido y con ese tipo de vapor, porque
yo entendería que ahí el líquido, porque se encuentra a 50 grados, ¿qué tipo de líquido estaría trabajando? Porque también puedo tener un líquido comprimido o subenfriado, o puedo tener un líquido saturado. Entonces, ¿qué tipo de líquido estoy trabajando ahí si está a 50 grados? ¿Qué tipo de líquido podría estar trabajando? O una mezcla de líquido-vapor, pues, posiblemente. Pero no creo, porque el problema ya no está diciendo que es un líquido, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tipo de líquido puedo tener ahí? ¿Cómo se imaginan esa agua a 50 grados con 5 bar de presión? A ver, ¿cómo se imaginan ustedes? Déjenme checar nada más algo en lo que piensan ustedes. No quiero checar una nota por aquí. Ajá. Entonces, pues no lo vamos a saber hasta que definamos bien sus propiedades termodinámicas. Y sus propiedades termodinámicas, ¿quién las define? Pues la temperatura y la presión. ¿Qué tipo de vapor podríamos tener entonces también nosotros? Porque podemos tener un vapor saturado y un vapor sobrecalentado. ¿Qué tipo de vapor se imaginan que tenemos ahí? Puede ser un vapor sobrecalentado. Pues ya al menos por el punto de la temperatura, pues ya nos está diciendo que está muy elevada. Entonces yo entendería que después de los 100 grados, pues ya tenemos, si tuviéramos una atmósfera de presión y demás, pues yo ya empiezo a tener vapor. Y si el problema me dice que está a 180 grados, pues ya está por encima de esos 100 grados. Entonces, ya la lógica no es que sea correcto, hay que justificar eso. Pero la lógica me dice, pues está a 180 grados, ¿qué tienes ahí? ¿Qué posibilidades hay de lo que tienes ahí? Pues la posibilidad es que yo tenga un vapor sobrecalentado. O sea, seco, libre de humedad. Bueno, entonces tenemos estado termodinámico, líquido comprimido o subenfriado, líquido saturado, mezcla de líquido saturado y vapor saturado. Tenemos vapor saturado y tenemos vapor sobrecalentado. Son 5. Comprimido o subenfriado, saturado, líquido saturado. Líquido saturado con vapor saturado, es decir, una mezcla de líquido saturado más vapor saturado. Vapor saturado y vapor sobrecalentado. Bueno, entonces para que lo vayan recordando. Porque entonces en la salida aquí tenemos una mezcla de líquido saturado con vapor saturado. No, ahí tenemos solo líquido saturado. Yo me imagino que todo el vapor pasó a ser líquido, todo. Tenemos que hacer un balance de adentro, pero no lo vamos a hacer porque quería buscarle más. Pero yo me imagino que adentro, por la transferencia de calor, todo el vapor que estaba a 180 grados pasó a ser líquido. Okay. Porque aquí no los está diciendo. No porque lo diga yo, ahí ya lo justificaron. Bueno, dentro del planteamiento necesito la aplicación de la ecuación general del balance de energía y que viene siendo, de hecho, a ver, ya lo tenemos acá, entonces ocupémoslo. Es vamos a copiarlo. Vamos a ver si lo podemos pegar para no escribirlo. A ver. No sé. Sí se puede. ¿Cómo? ¿Por qué no se mueve? Ahí está. Como dice Patricio, tenemos tecnología, jóvenes. Ahí está, jóvenes. Entonces vamos a ocupar esta ecuación general. Ahora bien, aquí empieza la parte de algunas consideraciones. Decíamos que esto está asociado a la energía cinética. Esto está asociado a la energía potencial. ¿Cuándo podríamos estar considerando la parte de la energía cinética? Pues cuando tengamos velocidad.
¿Cuándo pudiéramos estar considerando la parte de energía potencial? Cuando tengamos posiblemente alguna elevación. Pregunta, de eso que les digo, ¿qué tenemos y qué no tenemos? ¿Qué tenemos y qué no tenemos? Cinética, potencial, tenemos cinética, no tenemos potencial, no tenemos cinética, ¿qué tenemos? A ver, vamos en orden. Entonces la pregunta la voy a hacer más concreta. ¿Qué no tenemos? Entonces, como no existe alguna elevación donde nos diga que nuestras corrientes que estén entrando al mezclador estén subiendo, o sea, exista un cambio de elevación o de altura, una bomba, pues entonces no hay cambio de energía potencial. Entonces, esto vendría siendo cero. Posiblemente tú digas, bueno, aquí está tu equipo, vamos a decir que aquí está mi mezclador y el nivel del piso esté aquí. Vamos a suponer que suba 20 centímetros, o sea, prácticamente nada, o sea, es despreciable. Entonces, una de dos, como no hay cambio de elevación, es cero. O si el cambio de elevación es mínimo, lo podemos despreciar y vale cero. Esa es una. Vámonos con respecto a la energía cinética. ¿Tengo o no tengo? Sí, pero la pregunta también que tengo que considerar. A la velocidad que esté saliendo, posiblemente sea la velocidad que esté entrando. O sea, no creo que cambie mucho la velocidad a la que entre con respecto a lo que salga. Está saliendo a punto 6 metros sobre segundo. Ponle que al inicio esté entrando a punto 61, 62 metros sobre segundo. O sea, no hay una variación tan significativa de la velocidad, o posiblemente no lo haya. O al menos el problema tampoco lo especifica. Entonces, va a valer 0. Entonces, la ecuación como tal quedaría de la siguiente manera. O sea, despreciando la energía cinética y la energía potencial que vale 0, la ecuación quedaría así. Para un mezclador, entonces lo que vamos a representar nosotros aquí es para un mezclador. La ecuación general para un mezclador quedaría entonces así. A ver, yo que lo puedo hacer y lo voy a copiar. Quedaría así. Obviamente pues esto lo cierro, ¿verdad? Corchete también. Menos. Y todo esto que queda aquí. Así. Igual aquí pues esto lo voy a cerrar. Ahí está. Esa es la ecuación para de balance de energía para un mezclador. Ahora, hay que considerar lo que nos están diciendo. Como todo queda en función del flujo de calor, de potencia y también de la sumatoria de las corrientes de salida con las entalpías de salida, la sumatoria de las corrientes de entrada y la entalpía de entrada. Entonces aquí hay que señalar todas las salidas que se tienen. ¿Cuántas salidas se tienen? Una. Entonces decir es M3, ¿no? Entonces la ecuación quedaría de la siguiente manera. Entonces ya quedaría en función ya no de sumatoria de flujo de salida, quedaría M3 por H, pero no sería H2, ¿qué sería? Vamos a manejarlo como debe de ser, H3. Esto decía que es salida, no era el flujo, el número de flujo, no confunda. Ese era porque la denotación era porque estábamos hablando de que era una salida. Pero ya lo vamos a representar el número que le corresponde a nuestra salida, que es 3, por eso le puse H3. Y todo esto queda dentro de un corchete. Siguiente, dice sumatoria de entradas. ¿Cuántas entradas tengo? Entonces le voy a poner menos
y voy a poner todas las entradas. Entonces voy a poner flujo 1 que multiplica su entalpía 1 más la otra corriente de entrada, que es flujo 2, por la entalpía de la corriente 2. Y ahí está. Señalando que es la sumatoria. Me está diciendo, súmalo. Suma todo lo que tienes con respecto a las entradas. Y yo tengo, pues, 2 entradas. Y este menos corresponde a la parte de que se hizo el despeje. Este menos es este. De la fórmula, así es. Bueno, entonces, así es como quedaría nuestra ecuación que se va a aplicar para un mezclador. La ecuación general de energía para un mezclador. Ecuación general de energía para un mezclador. Si tuviéramos otro equipo, tendríamos que hacer el mismo análisis de si tengo energía cinética, si tengo energía potencial, cuántos flujos de entrada, cuántos flujos de salida. Bueno, yo creo que con todo ese es el planteamiento. Y ahora, ¿qué nos están pidiendo, jóvenes? ¿Qué nos están pidiendo? Pues los flujos. Los flujos, pero en sí el flujo másico del vapor, es decir, el flujo másico número 2. Entonces nos están pidiendo M2. O sea que yo debo de hacer ya para la parte también de un balance de materia. Entonces vamos a considerar operaciones y resultados. Vamos a hacer el balance de materia. ¿Cómo quedaría el balance de materia? De acuerdo al problema. ¿Vale? ¿Por qué F1? M1. Ajá. Más M2. Es igual a M3. Ok. Por lo tanto, ¿cómo queda esto? M2. ¿Cómo queda? M2. 100 kilogramos sobre minuto, ¿va? Creo. Tendría 100 kilogramos sobre minuto más M2 igual M3. Y es todo lo que puedo hacer porque pues igual y lo despeje, pero pues así lo puedo dejar. Hasta ahí terminó su balance de materia. ¿Qué le corresponde? Pues vamos al balance de energía. Vamos a aplicar esta ecuación, esta que tenemos aquí. ¿Qué conocemos y qué no conocemos? Para ir sustituyendo. A ver, ustedes que tienen los datos para no subir. ¿Cuánto vale Q? 151.920 kilojoules sobre minuto. Ok. Aquí es donde tengo que considerar. Más menos, dice, ¿es positivo o negativo? Positivo. No, es negativo porque es pérdida. Entonces, aquí es donde ya aplico el criterio. Si es más menos, entonces yo sé que es menos porque estoy hablando que es una pérdida. Al ambiente. Sí, está perdiendo energía hacia el ambiente. Más menos trabajo, dice, ¿tengo trabajo? No. ¿El sistema está realizando algún tipo de trabajo? ¿Al sistema le están haciendo algún tipo de trabajo? Entonces, ¿cuánto vale eso? 0. Entonces, esto de aquí vale 0. Igual. Abro otra vez. ¿Cuánto vale M3? No hacemos. Pero tenemos esta expresión. Sí. Entonces, vamos a sustituir la igualdad. 100 kilogramos. 100 kilogramos. 100 kilogramos sobre minuto más M2. Es lo que vale M3. Porque estoy sustituyendo nada más la información. ¿Cuánto vale H3?
Hay que buscarla. Hay que buscarla, no la conocemos. En tablas de entalpías, así es. Menos, y vuelvo a abrir. ¿Cuánto vale M1? 100 kilogramos sobre minuto. Ok, entonces tengo 100 kilogramos sobre minuto. Un momentito, vamos a borrar un poquito porque está muy grande. Por la entalpía 1, ¿cuánto vale la entalpía 1? No lo conocemos. No lo sabemos. Más, ¿cuánto vale M2? No lo conocemos. No lo conocemos. ¿Cuánto vale H2? Entalpía 2. Tampoco. Entonces así quedaría. ¿Qué observamos aquí? A ver, ¿qué observan antes de continuar? Observen sus variables. ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que obtener? A ver. Tendríamos que obtener las entalpías Primeramente hay que determinar las entalpías para que después todo quede en función del flujo másico de vapor, de M2. Entonces, entre el flujo másico que queda de vapor y las entalpías, es más viable determinar las entalpías. ¿Por qué? Porque ya están en tablas, solamente hay que ir a buscarlas. Entonces, la idea sería determinar cada uno de los valores entálpicos con respecto al flujo 2, con respecto al flujo 1, con respecto al flujo 3. O sea, con respecto al agua que entra, con respecto al vapor que entra, con respecto al líquido saturado que sale. Entonces, ¿por dónde quieren empezar? Si nos vamos en orden con respecto a las entalpías. H1. En orden, H3. H3. Entonces, primero voy a determinar H. Por la salida, ¿verdad? Sí, cierto. Entonces, de acuerdo a la fórmula me dice, determíname la entalpía 3. Y para determinar la entalpía 3, aquí es donde entra la parte de los estados termodinámicos. Entonces, a ver, para determinar la entalpía 3, tengo que conocer el estado termodinámico. Si yo no lo conozco, difícilmente voy a determinar la entalpía correctamente. Estado termodinámico es si es un líquido o vapor, si es un líquido comprimido, saturado, si es una mezcla, si es un vapor, si es una mezcla, si es un vapor, si es vapor saturado o vapor sobrecalentado. Estado termodinámico con respecto al flujo 3. Ya me lo dice, ¿no? Entonces me dice que es un líquido saturado. Ok, tengo un líquido saturado. ¿Qué otro dato me puede servir para saber qué estado termodinámico es con el que estoy trabajando? Pues ya me lo dice, que es líquido saturado, pero ¿qué otro valor tengo adicional que también me va a servir para ir a buscar las entalpías? Porque si yo solo digo, hey, tengo líquido saturado ahí, pues yo hubiera una tabla que dice líquido saturado, pero así de la nada voy a encontrar la entalpía. Que tengo que dar una referencia, ¿no? Pues puedo dar una referencia de temperatura o entonces yo puedo definir temperatura y presión. La pregunta es ¿con qué cuento? Presión. Entonces no tengo temperatura. En la 3 no. Okay. En la 3 no. Entonces presión 3, la vamos a poner aquí. ¿A cuánto equivale? 5 bar. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que yo encuentre un estado termodinámico necesito dos variables al menos. Saber temperatura y presión. Pero aquí nos dicen, ya sabes qué estado termodinámico tienes, pero te paso presión, porque yo necesito al menos dos. Con uno no la hago. O sea, si nada más me dan presión, no sé ni para dónde dirigirme. Si solo me dan temperatura, no sé para dónde dirigirme. O me tienen que dar las dos. O en su defecto, me dan presión y me dicen qué tipo de líquido tengo, porque pues si no, no voy a poder hacer nada. Entonces, creo que la entalpía 3 es de las más sencillas. Vamos a buscar entonces la entalpía de un líquido saturado. ¿Cómo lo encuentro? Pues hay que buscar tablas. En este caso, la tabla que voy a utilizar, a ver dónde se encuentra. Pero créeme que ahí no va a venir.
De sus transferencias así de inicio. No hay problema. Bueno, entonces tendríamos que buscar en tablas termodinámicas. Nos vamos a pegar al Zenger, dicen ustedes, al libro de Yunus Zenger. Y en la tabla hay que poner la referencia de la tabla del apéndice, bueno, sería tabla de propiedades, figuras y diagramas, la tabla A5 de agua saturada, donde entramos con presión como variable principal. Buscamos la de 500 y ciertamente sí tenemos 500 kilopascales porque hicimos el cambio de 5 bares a kilopascales. ¿Le corresponde qué valor? Nos vamos aquí a la entalpía. Líquido saturado. 500. Es esta, ¿no? Entonces, de acuerdo a la tabla... ¿Qué tabla? A5, ¿verdad? Tabla A5 dice que la entalpía de líquido saturado, ¿cómo lo denotan ellos? La entalpía HF, la entalpía HF, que para nosotros es H3, que es un líquido saturado, es igual a ¿cuánto? 600. 40.09. 640.09. Un momentito porque no me quiere quedar. Ahí está. 640.09 unidades. Bueno, ya tengo la primera. Esperemos que sí se dé fácil la segunda. Digo, ya tenemos H3. Esperemos que sea también igual H1 y H2. Entonces ahí quedó la H3. Vamos con la H1. Según el orden de la fórmula, H1. H1, nuevamente hay que definir el estado termodinámico. ¿Qué tenemos como la corriente de entrada 1? Según el problema, ¿qué nos dice que es? A ver. Pues no vamos a poder definirlo hasta que veamos las variables termodinámicas con las que cuento. ¿Qué variables tengo para H1? En orden, ¿qué tengo primero? Temperatura, ¿cuánto? 50 Celsius. Grados Celsius, ¿va? ¿Y presión? 5 bares. Presión 1, T1, 5 bar. Ok. Entonces, no sé qué tipo de estado termodinámico tengo. Solo entiendo que dice que es agua. Agua que se encuentra a 50 grados. Dice que agua fría. Bueno. Aquí iniciaríamos, jóvenes, como si pensáramos que es agua saturada. O sea, siempre cuando tú vayas a buscar la entalpía de algún tipo de fluido, inocentemente, vamos a decirlo así, di, tengo agua saturada. Eso es lo primero que tú tienes que pensar. No irte más rápido, o sea, di, inocentemente yo tengo agua saturada. Entonces me voy a una tabla de agua saturada. A la misma, por decirlo así, pero en esta tabla entra compresión como variable principal. ¿Quieren entrar así con presión como variable principal? Como variable principal, ustedes me dijeron que primero estaba la temperatura y luego el bar. Luego la presión. ¿Con qué quieren entrar? Ustedes digan, ustedes quieren buscar la otra manera. Ah, bueno. Ok, entonces aquí esta no serviría. Tendremos que ir más arriba, ¿no? La 4. Ah, bueno. Me centro en la tabla A4. De acuerdo a la tabla 4, ahí vamos a poner aquí. De acuerdo a la tabla 4, pues vamos a entrar con la variable principal que va a ser temperatura. ¿Cuánto? 50. A ver, vamos a entrar con 50. ¿Qué se encuentra aquí? ¿Cuánto le corresponde de entalpía? 209. A ver. ¿Este?
Y así de sencillo creen que sea. ¿Cuál? ¿50 grados? Ajá. Pues sí, sí. Bueno, a ver. Dice que nosotros entramos a 50 grados. A una presión de 5 bares. Aquí nos dice que tenemos 12.352 kilopascales. La pregunta sería, si esto lo convertimos a bares, ¿cuánto vendría siendo? O viceversa. Si tenemos 5 bares, dijimos que eran ¿cuánto? 500 kilopascales. 500 kilopascales. La pregunta es, aquí tenemos 200, tenemos 12. Entonces, No es igual. no es igual. Entonces de ahí, esta incongruencia me lleva a pensar a que para empezar no estoy hablando de un agua saturada. Entonces yo aquí tengo que asociar lo siguiente. Voy a tomar los datos tal como están. Que yo tengo una temperatura de 50 y le corresponde una presión de 12.352. Entonces voy a poner, de acuerdo a la tabla, una temperatura de 50 grados Celsius le corresponde una presión de saturación, así lo voy a llamar, de 12.325, ¿verdad? 352. 352. Pero ahora voy a comparar que tengo una diferencia ahí de una presión de 5 bar y de una presión de 12.352 kilopascales, ¿no? Que esto vendría siendo igual a 500 kilopascales. Entonces yo tengo que comparar. Según mi tabla, a una temperatura de 50 grados Celsius yo tengo una presión de saturación de 12.352 kilopascales. Pero según el problema, mi fluido o mi sistema, como le voy a llamar de aquí en adelante, su temperatura es de 50 grados. Aquí no hay problema porque coinciden. Pero la presión de mi sistema ya no es de 12, de hecho, es de 500. ¿Qué observan? A ver, que hay una diferencia entre la presión de saturación y la presión a la que se encuentra mi sistema o a la presión que se encuentra mi fluido. Entonces, ¿qué dice la parte termodinámica, jóvenes? A ver, ¿ya llevaron termodinámica? Eso no me gusta, eso ya... Eso de hecho ni lo tendríamos que considerar aquí. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice cuando yo tengo una presión de saturación menor, verdad? Con respecto a mi presión de sistema. ¿Qué dice? Si la presión de mi sistema es mayor que la presión de saturación o viceversa, que la presión de saturación es menor que la presión de mi sistema, ¿qué tengo ahí, jóvenes? Una variación de presiones. ¿Qué tengo ahí, jóvenes? ¿Qué tipo de estado termodinámico tengo entonces? Eso lo dice la teoría, no lo digo yo. O sea, si ustedes buscan en internet... Una compresión. Pues yo tengo mi sistema y que está, pero, ¿qué? Muy comprimido. O sea, ¿cómo llamarle? El flujo másico que tengo ahí de esa agua fría está, pues, mi lógica me dice, pues está muy presionada, ¿no? Está muy comprimido. Entonces, eso me lleva a decir, entonces por lo tanto no tengo líquido saturado, tengo pues, un líquido comprimido. Pero ese es su razonamiento. Ahora justifíquelo. Y de hecho lo justifica así. En la parte termodinámica te dice que cuando la presión del sistema es mayor que la presión de saturación, se trata de un líquido comprimido. Esa es la regla. Entonces, de aquí en adelante, cuando tú observes que la presión del sistema o la presión de tu fluido es mayor que la presión de saturación que te marca la tabla, estás hablando de un líquido comprimido. ¿También puede basarse con respecto a la temperatura? Sí, también, pero no es el caso. Pero también puede darte que tengas por ahí como referencia a la temperatura.
No es el caso. Se pudo, sí se pudo haber hecho, pero ahorita consideramos como punto de partida la presión. Entonces, en resumen, yo aquí tengo un líquido comprimido, jóvenes. Entonces, la tabla de líquido saturado, pues obviamente no me sirve. Porque la otra tabla decía que era 200, ¿no? La tabla 5. La de abajo. Ajá. Es que sigue siendo agua saturada. No, creo que está más arriba, no sé. Ah, pero usted quiere entrar a una compresión. Ajá. Pero dice que le toca 151.83 de temperatura. Y usted tiene aquí 50. Entonces la regla con respecto a la temperatura tendría que decir, cuando la temperatura de mi sistema es menor que la temperatura de saturación, es un líquido comprimido. ¿Ya vieron cómo saca la regla? Si entráramos con respecto a la temperatura... ¿Y tenemos tabla de líquido comprimido? Ah, a eso vamos. ¿Tenemos tabla, Víctor? Yo lo tengo, pero si no mal recuerdo, está un poquito más arriba. ¿Más arriba? No, sería más abajo, ¿no? ¿De líquido? Comprimido. Aquí tengo vapor sobrecalentado, no me sirve. Sobrecalentado. Comprimido. Agua comprimida. Ahora, ¿cuál es el único detalle? Que no está a 50 grados. No. ¿Cuál sería el detalle? La presión. Tengo ahí 5 megapascales, o sea, tengo 500 kilopascales, ¿no? No, Sí. 5000. ¿Sí, 5000? 5000 megapascales. Sí, hay que buscar. Pero va aumentando, señor. Empiezo con 5 megapascales. Sí. Y si le sigo bajando, 30, 50 megapascales. ¿Cuántos kilopascales tengo? 500 kilopascales. Sí. Pero 5 megapascales, ¿a cuántos equivalen? A 5000 kilopascales. Sí, ¿va? A ver. No me acuerdo. Fíjense que es una conversión sencilla, pero no me acuerdo. De megapascales a kilopascales. Tengo 500, ¿no? 500. O sea, necesito una tabla en líquido comprimido de 0.5 megapascales. Y la más pequeña que tengo aquí es de 5 megapascales. ¿Qué quiere decir? ¿Me sirve o no me sirve? Bueno. Sí sirve. Miren, sí sirve. Pero tendrías que hacer, y no me voy a meter en detalles ahorita con eso porque no voy a terminar. Hay que extrapolar y luego interpolar. Y ahorita pues obviamente no vamos a hacerlo. Entonces, a la tarea es que busques otra bibliografía. Entonces, yo les propongo esta. En esta, sí tengo también para líquido comprimido. A ver, déjame ver. Extrapolar primero y luego interpolar. Y es bien bonito, o sea, es bien bonito hacer todo eso. Pero no. A ver, ¿dónde? Sí, pero ya no. No, ya ni es. Líquido comprimido, líquido y comprimido. Aquí tengo aquí líquido sobrecalentado. Aquí está. El líquido comprimido es igual al líquido subenfriado. ¿Cuánto tengo ahí? 25 bar. ¿Cuánto necesito yo? 5 bar. Entonces tampoco me sirve, ¿verdad? Y también hay que extrapolar e interpolar. No me sirve. Entonces vamos a buscar otro que nos ayude. A ver, ¿dónde estás? Cambia la presión. Mejor te cambio. No de presión, va a cambiar de bibliografía, que ese es lo necesario. Bueno, esta es, sí, ya sé que faltan 3 minutos. Este es el libro que vamos a ocupar, que está en inglés. Ahí está, miren. Agua saturada, pero entrada con presión. Vapor, ¿no? Vapor. Aquí está. Ahí está el que les va a salvar la vida. 500 kilopascales, es el más pequeño. O sea, es el que tenemos nosotros. Entonces de aquí... Pero no está en 50 grados.
No, pero ya de aquí, como estamos hablando de un líquido comprimido, ya estamos en las tablas correctas. Entonces de aquí, anoten nada más los valores. Tendríamos que interpolar valores para 40, valores para 60, porque estamos desde 50, y la entalpía sería este. Y ya con eso empezaríamos a hacer la interpolación. Temperatura 40 y 60, entalpía 167.98 y 251.51 respectivamente. Sacamos pendiente y determinamos el valor de la entalpía a 50 grados. A 40, 167. Bueno, hasta aquí le dejamos, jóvenes. Ya quien guste